Efesios capítulo 6. Muy bien. Aquí en este tema estamos hablando del amor entre padres e hijos. Iniciamos defendiendo el plan de la familia, el plan de tener hijos, de entender lo importante que es esto para el reino de Dios. Porque la familia está siendo destruida. Y en este pasaje donde estamos ahí, en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo entonces nos está hablando de una de las tres relaciones interpersonales de las que refiere en este pasaje. Primero el esposo y la esposa, ahora los padres e hijos, después los siervos con sus amos. Y estamos ahorita en esa relación entre padres e hijos. Y hemos hablado del tema como el amor entre padres e hijos. Y vimos la semana anterior acerca de hijos bendecidos y cómo el Señor habla de que el hijo que ama al Señor debe obedecer y sujetarse a sus padres por amor a Cristo, y que el Señor le va a bendecir y el Señor le va a completar sus días y el Señor está con él. Entonces, es importante porque es el hijo el que tiene que tomar la iniciativa en obedecer, porque a él se le está hablando en esos primeros textos. Pero ahora el Señor habla a los padres. Y mira por favor Efesios capítulo 6, y solamente nos vamos a concentrar en el texto, versículo 4. Dice el pasaje, bueno, leemos desde el 1 para toda la idea: hijos, obedezcan a sus padres, habla de papá, mamá, en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y mira por favor, y abre tus oídos. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Si no escuchaste el de hijos, te invito a que lo busques, lo escuches, porque para poder hacer las conexiones en el tema que veremos ahora. Sin embargo, le habla a los padres y es de manera muy directa. Quiero iniciar de esta manera. Vi una escena que me llamó la atención en una película para niños llamada Ralph el Demoledor. Y en una escena de esa película, Félix, que los niños no están, pero ellos quizás sabrán de qué estoy hablando, pero Félix y su esposa habían adoptado a un montón de niños rebeldes y los habían puesto a ambos al límite de la locura. Al final de la película se presentan como niños casi perfectos, a lo cual un personaje, guardia de seguridad en la película, afirma y les dice: ¿en serio lo lograron? ¿Cómo lograron domar a esas cosas? Félix responde con entusiasmo y le dice: es simple, para ser padre necesitas. Y justo cuando viene el consejo del éxito del papá y la mamá con esos hijos y su crianza, un montón de autos pasan y el consejo es inaudible, para que al final del ruidoso paso de esos autos la esposa confirme: y ese es el secreto para criar hijos perfectos. Pero no se escuchó. El ruido impidió escuchar cuál era la clave. Y el guardia que les había comentado y les había dicho cómo lo hicieron, al escuchar tan revelador consejo, porque él sí lo pudo oír, dice: wow, ojalá todo padre escuchara eso. Pero nadie lo pudo oír. No se escuchó. Ellos según lo sabían. Ahora, esa es la sensación de los padres. ¿Cuál fue la técnica para que eso funcionara? Hay que entender algo, que somos pecadores educando pequeños pecadores, en primer lugar. Somos pecadores educando pequeños pecadores. Y eso entonces hace que se convierta en un reto tan demandante
que muchos padres desearían escuchar una receta sencilla, fácil, de 2 o 3 pasos, para que al ejecutarlo todo se arregle. O como en la mayoría de los hogares ha ocurrido, buscan ejecutar los consejos de los especialistas del tema. Pero ahora estamos leyendo las palabras del Dios sabio, del creador de todas las cosas, del diseñador por excelencia de todo lo que funciona, incluida la familia. Y es Él el que va a hablar y no hay nada que te va a obstruir el sonido de su palabra para que entre en tu corazón, para que hagas un buen trabajo. Él instruye a los padres en este pasaje en cuanto a lo que deben hacer y cómo hacerlo. Y Efesios 6:4, entonces, necesitamos hacer caso a la sabiduría de Dios y ser entonces padres sabios. Y al serlo, entonces, se logrará lo que Él dice que va a resultar. Mi tema en este momento, entonces, es padres sabios. Padres sabios. Ese consejo de la serie, de la película, no se pudo escuchar y quizá algunos quedamos ansiosos o con la intención de saber qué dijo, pero es que esta es la realidad. El mundo no encuentra realmente la respuesta. Y en este tema de padres sabios, el Señor habla. Lee conmigo el verso 4, por favor. Todos los que tengan su Biblia, lean conmigo, versículo 4. Y dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En primer lugar, vemos aquí una autoridad. Esto inicia con entender la idea de una autoridad y una autoridad también compartida. Mira, cuando dice el pasaje, y ustedes padres, en este texto, en el verso 1, si tú lo ves, cuando le habla a los hijos, les dice, hijos, obedezcan a sus padres. Sin embargo, el autor no utiliza la misma palabra en los dos ejemplos. En el verso 1, en nuestro español se traduce padres. En el verso 4, en el español se traduce padres, pero en el original no es la misma palabra que utiliza el escritor. Es decir, el apóstol Pablo, o dicho de otra manera, no es la misma palabra que Dios quiso usar al hablarnos ahora a nosotros. Cuando le dice a los hijos que obedezcan a sus padres, o usa la palabra que viene de una raíz goneus, que se refiere a engendrar, lo cual refiere a padre y madre, es decir, le está diciendo a los hijos obedezcan a quienes los han engendrado o procreado, y esas personas se llaman los padres. Padre y madre son ellos los que los han engendrado, haciendo así que el hijo quede bajo la autoridad de ambos y con la obligación el hijo de obedecer a ambos. Por eso el mismo escritor usa honra a tu padre y a tu madre, porque está hablando de ambos y la responsabilidad del hijo. Pero en el verso 4, al decir ustedes padres, usa el término pateres, que se refiere al patriarca, que se refiere al encargado, esa es la definición del término pater, el encargado de proteger, sustentar y nutrir. Y que en su uso general aplica al varón en casa, quien tiene por principio la responsabilidad de ser el proveedor, protector y sustentador, no solo de los hijos, sino también de la esposa. Esto implica que la responsabilidad recae sobre los hombros de la crianza de los hijos, recae sobre el padre, pero esto no nos hace quitar a la madre entonces, sino de quien la madre es corregente de dicha responsabilidad. Y es compartida esa autoridad en casa, pero el que la representa y el que es responsable de que esto suceda es el pater, el varón.
Y hay que entenderlo, ¿no? En la Escritura nos explica acerca de las mujeres, que las mujeres deben dedicarse a sus hogares. ¿Por qué? Porque el tiempo que ellas invierten en el hogar con los hijos y la crianza de ellos es vital para la educación y formación de personas mejores en un sentido, pero siempre está bajo la autoridad o es la autoridad compartida del padre. Esto nos enseña que el padre no agarre, pues ahí te los encargo, ¿no? Y la que batalla es la mamá, y la que disciplina es la mamá, y la que exhorta es la mamá, y la que cuida es la mamá, y la que da un beso es la mamá, y el papá está fuera. No, es el padre el encargado. Y es la madre cuando él no está, quien está a cargo. Pero entonces el autor dice, así que ustedes padres, entonces ahora levanta tus oídos, padres de esta comunidad, de esta iglesia. El padre no puede deslindarse de la responsabilidad. Les dice, y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, ahorita vemos eso, sino críenlos. Ser el que nutre, sustenta y protege. Como vimos a su esposa. Capítulo 5, por favor, versículo 28. Así también maridos. Aquí no hay pierde, aquí el término es un varón, ¿verdad? Obviamente. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. ¿Cómo cuidas a tu cuerpo? De manera natural. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Así el esposo debe cuidar y sustentar a su esposa. Es su responsabilidad. Él es el pater. Él es el patriarca. Él es el que cuida, nutre, protege y sustenta a su esposa. Y entonces, en el verso 4 del capítulo 6, Él es el que nutre, sustenta y protege a sus hijos. Estas necesidades que el padre debe suplir en el hogar no solo son económicas. Aquí aplicamos al padre, pero por implicación apunta hacia la madre, ya lo expliqué. Muchos creen que con el hecho de cursar largas jornadas laborales, llevar dinero a casa o comprar lo que la familia necesita, cumplí con mi deber. Pero eso no es lo que requiere una persona, un hijo o una esposa. Eso no es lo que necesita. Y el término criar es sustentar, implica todas las necesidades de esos que están a tu cargo. También piensan que con el hecho de decir cómo se deben hacer las cosas con voz autoritaria, están llevando a cabo su labor de esposo y padre. Yo soy aquí la autoridad, entonces así y así y así. Y la esposa y los hijos ni lo conocen. Porque esa persona piensa que está llevando su labor porque da el dinero y porque cree que tiene la razón y dice cómo se hacen las cosas. Qué equivocados. Porque las necesidades que el padre debe suplir no son solo económicas, sino también espirituales y emocionales. A eso se refiere sustenta, cría. Y para eso, dijo Pablo en una ocasión, hablando del tema ministerial, ¿quién es suficiente? Para eso se requiere lo que es el contexto de todas estas palabras, ser lleno del Espíritu Santo. Estas palabras entonces van para padres creyentes. Créeme, un padre no creyente no podrá cumplir esta norma de manera real. Se requiere que el que gobierne tu vida, tus pensamientos, tus decisiones y entender las necesidades sea a través de que el Espíritu Santo esté guiándote. Sea que le des lugar a la palabra de Dios en lugar a tus principios personales o familiares que crees que van a funcionar mejor y dejar que sea el Espíritu el que te guíe, si no vas a fracasar y voy a fracasar. Se requiere ser lleno del Espíritu para someterse unos a otros, dice la Escritura. Y someterse a tu esposa y a tus hijos es servirles como el proveedor que debes ser.
así te sometes a ellos y les sirves. Muchas veces es mejor poco menos de trabajo, un poco menos de dinero y un poco más de ti. Es lo que muchos hijos demandan. Entonces le está hablando al patriarca, extensiona a la mamá. La labor que un padre sabio, lleno del Espíritu, debe realizar, se describe con dos imperativos en este texto, cuando dice criadlos. Dos mandatos claros de parte de nuestro Padre Celestial. Mira por favor el capítulo 6. Si ustedes padres, bien, ya tomé tu atención. Luego dice, aquí está lo que debes hacer. Dos mandamientos. El primero, no provoquen a ira a sus hijos. El segundo, sino críenlos. Primer mandamiento, no provoques a ira a tus hijos. Te está hablando el Padre Celestial. ¿Crees que Él se pudo equivocar? Él es el Padre que sustenta todas las cosas. ¿Qué es lo que debes evitar a toda costa? El primer mandato. No los provoques a ira. El autor aquí utiliza una sola palabra en esta frase, una palabra compuesta. Cuando dice no provoquen a ira, es una sola palabra. El autor utiliza esta palabra compuesta que significa excitar a la ira, provocar a la ira. Ahora, una nota por favor. No está diciendo no hagas nada que enoje a tu hijo. ¿Ok? Porque ya dije al principio que somos pecadores con pecadores y al pecador no le gusta la verdad, por ejemplo. Al pecador batalla con la justicia, al pecador le batalla hacer lo correcto y cuando se lo piden se va a molestar. Entonces, no estamos diciendo no hagas nada que haga enojar a tu hijo. Tampoco dice que el hijo no se debe enojar. Porque el enojo es una pasión natural, ¿no es cierto? No puedes que simplemente no se enoje y tú estar ahí tratando de que no se enoje, sino que el enojo es una pasión natural, pero es un pecado ser controlado por el enojo. ¿Cierto? Ahora, los hijos son pecadores y son culpables de dejarse llevar, por dicha pasión. Entonces, aclarando, no está diciendo no hagas nada que haga enojar a tu hijo, porque eso en un sentido amplio te hace ser esclavo de tu hijo. No voy a hacer eso porque mi hijo, si no ahorita, pega el grito. O si no, mi hijo ahorita pone su cara y se da la vuelta y se va a su cuarto y ya con eso me castigó. ¿Lo has experimentado, papá? No dice no hagas nada que vaya a hacer enojar a tu hijo. Dice no los provoques a ira. Es diferente. Ahorita explicamos. De hecho, al explicar esta nota que estoy diciendo, muchos padres quieren recompensar el enojo de sus hijos dándole lo que ellos piden. O cambiando de parecer respecto a un asunto cuando ven que ya se enojó. Bueno, entonces voy a hacer porque ya se me arrancó, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando los padres recompensan el enojo de sus hijos, provocan así que el enojo sea aún más satisfactorio para esos pequeños pecadores. Y ellos entonces entienden que logran sus beneficios con su pecado de enojo. Y eso es un error. Ya que en lugar de ayudarlos a abandonar su pecado, les motivamos a que sigan pecando. ¿Lo entiendes? ¿Cuántas veces en la fila del supermercado, ¿no? Con las nuevas filosofías ahorita mencionaré, pero ves al niño ahí y la técnica es deja que se exprese, ¿no? No le digas nada. O en la última, ya la mamá avergonzada o el papá avergonzado, ya, toma pues ya. ¿Y qué hizo? Ya me salí con la mía. Y lo voy a seguir haciendo. Es la manera de obtener las cosas, ¿no? Entonces no está diciendo no hagas nada que no enoje a tu hijo. La orden al padre es no provoques a ira. En otras palabras, escucha. No uses tu autoridad para abusar de tu hijo. La autoridad bajo el gobierno romano, en la escena que está escribiendo Pablo a los Efesios, que estaban bajo el imperio romano,
La autoridad del padre en esa sociedad les permitía desde el nacimiento, al ver a su hijo, aceptar o rechazar al hijo que nacía. De hecho, le presentaban al niño y si el hombre lo veía, ¿verdad? Y se parece a otra persona o no le gustó simplemente, o era hija, simplemente él se daba la espalda y era irreconocido. Ese hijo ya no le pertenecía, lo había desechado. Y si era rechazado, ese hijo podía ser vendido, podía ser regalado o tirado a su suerte hasta que moría por inanición o por el frío. Así también, en esa cultura del padre romano, podía elegir a un esclavo y suplir a su hijo si así lo deseaba. Y entonces, había hijos que al crecer atentaban contra sus propios padres para tomar el patriarcado porque sabían que iban a poner a otro y había este tipo de vida, ¿no? Y mataban a sus padres para tomar su lugar porque eran los herederos. Es un abuso de la autoridad, no como Dios dice que eres autoridad en la casa. Y Él lo que está diciendo es, no uses tu autoridad para abusar de tu hijo. Pablo explica la razón de este mandato. Ve conmigo a Colosenses capítulo 3, por favor, verso 21. En un pasaje paralelo a lo que estamos viendo, el apóstol usa una palabra que no es esa compuesta que significa no provoques a ira, sino simplemente lo dice de esta manera en Colosenses capítulo 3, verso 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Esta palabra exasperar, provocar, estimular, era que el padre conscientemente y usando su autoridad comenzaba a molestar, a menospreciar, a tratar de una manera al hijo con la intención, ¿verdad?, de hacerle sentir su autoridad. Algo que es un error. Vas a ver quién manda. Y dice la razón, no hagas eso, para que no se desalienten. Esta palabra significa quedan descorazonados, quedan desanimados. Los hijos requieren el aliento que solo un padre cercano, que protege e instruye, puede darles. Esa cercanía con una autoridad correcta, con la intención de sustentar todas sus necesidades desde las más profundas, ellos las pueden identificar. Ellos se van a dar cuenta de que realmente esa persona los está guardando y ellos van a sentirse seguros. De que esa persona quiere su bien y ellos van a sentirse alentados. De que esa persona no los va a dejar y ellos se van a sentir provistos. Eso es lo que le hace falta al hijo. No una persona que utiliza su autoridad de una manera dañina para él. Los hijos requieren aliento de ese padre cercano que los protege e instruye, y solo un padre lo puede dar. Extensión, mamá. Los hijos que tienen padres demasiado ocupados han dicho es que no les interesa. Y los padres dicen, es que estoy trabajando por ustedes. Pero él necesita un padre. No necesita un jefe en la empresa, necesita a un padre. Creo, honestamente, que la cuestión de esas uniones fuera de padre, madre, hijos, mujeres, mujeres, hombres, hombres, van a causar una generación desastrosa y todavía no estamos cosechando los frutos. Pero la imagen, si no está en sus vidas, la imagen de un padre, simplemente estás criando personas que van a odiar a Dios por el resto de su vida. Tienen que sentir que es él, varón, está al cuidado de ellos. Nuevamente, extensión, esposa. Ahora,
La falta de atención de los padres para proveer lo emocional y espiritual, combinado con el intento de ejercer autoridad sobre ellos, lo único que hace es que los incita a la ira y los desanima. Si tú tienes problemas con tu hijo en cuanto a ira, tú tienes que analizarte en primer lugar. Tú has propiciado eso. Y ahorita vamos a ver por qué. Tú has provocado eso. Yo he provocado eso. Y principalmente es porque hay una falta de atención para proveer lo que realmente necesita. Lo que no debe hacer el padre, y el Señor lo dice de manera muy clara, no los provoques a ira. ¿Entendiste? ¿Entendí? No uses tu autoridad de una manera incorrecta con ellos. Y luego dice, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos. Segunda orden. Críalo. Y después nos da dos sustantivos que nos explican cómo se va a llevar a cabo eso. En la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué es lo que un padre debe hacer? Debe criar. Esta segunda orden entonces es la que un padre sabio debe obedecer. Criar es la misma que usa cuando habla de la esposa, de que el marido debe sustentarla. Implica proveer todo lo que necesita el objeto que está bajo mi cuidado. Habla del tierno cuidado que al igual que a la esposa, los hijos necesitan. Proveer amor, proveer ánimo y los recursos en el Señor de instrucción correctas. Hay dos elementos, como dice el texto, para lograrlo. ¿Cómo es criar con ese amor y cuidado correcto? Bueno, lo primero, la primera palabra es una palabra aborrecible para muchos padres y se llama disciplina. Hasta lo dije medio tétrico, ¿verdad? Disciplina. Esto implica que los hijos reciben aprendizaje a través de la disciplina. Vas a sustentar todo lo que él necesita, todo lo que ella necesita. Vas a estar atento a sus necesidades. Pero la práctica de este sustento y crianza no puede estar desligada de estos dos elementos. La primera, disciplina. Ahora, Dios, al ser un sabio y amoroso Padre, dice que nos trata como hijos. ¿En dónde? Hebreos 12. Ve conmigo, por favor, a Hebreos, capítulo 12. Y mira lo que dice el versículo 6. ¿Listos? Te voy a pedir que lo leas tú, versículo 6 fuerte, y luego leo un pasaje más. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muy bien. Tal vez tú y yo querramos cambiar algunas palabras, ¿no? Porque al Señor al que ama, platica con Él. Ok, está bien. Si quieres decirlo, disciplina como instrucción verbal, aunque no es lo que está diciendo absolutamente. Y en lugar de azota, ¿qué podríamos usar a todo el que recibe por hijo? Porque sabes que azote claramente implica un castigo físico a la medida de la situación. Pero ¿tú cuál te gustaría poner? Así es como funciona la psicología. Mira, el Padre sabio y amoroso a sus hijos, los creyentes. Recuerda que sus hijos no se refiere a toda la creación. Se refiere a aquellos que han venido a los pies de Cristo arrepentidos, clamando por perdón porque van al infierno y le dicen, Señor, perdóname, tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Y Él les perdona y dice, ahora son hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Ahora, a sus hijos, dice, Él los disciplina y azota. Él sabe, con su sabiduría infinita, que nuestro pecado no puede ser tratado solamente con instrucción de palabras, sino que es necesario que en nuestra vida se produzca un grado de dolor limitado y acorde, amoroso, para que yo reaccione y entienda que eso no está bien. No está hablando de matar a nadie. No está hablando de camas de tortura o cuartos de picos. No. Está hablando de un trato amoroso, pero que a causa de la naturaleza pecaminosa se requiere
que lo sienta esa persona. Y si eres hijo de Dios, tú lo has experimentado. Tú has pasado por momentos de dificultad. Ha habido lágrimas en tu rostro. Ha habido momentos de desilusión en las cosas que pasaron y volteas al Señor y le dices, perdóname. ¿Y sabes qué? Te llenas de gozo, de paz y sigues adelante en el Señor creciendo. Es un buen padre. ¿Qué pasaría si cumpliera todas tus demandas y las mías? ¿Qué pasaría si ese Dios dijera, es mi hijo, la está regando, como digo yo, está haciendo lo incorrecto, ahí van más bendiciones porque las bendiciones lo van a corregir? No. Las bendiciones me van a hundir más si yo no entiendo lo que estoy haciendo mal. Dios es sabio y dice, a todo el que yo recibo, lo corrijo. ¿Cuál es la razón de que Él lleva a cabo una disciplina en sus hijos? Bueno, dice el texto, porque nos ama. Porque el Señor al que ama, disciplina. Esa práctica entonces, ese aprendizaje a través de la disciplina es porque Él nos ama. Y mira lo que dice el verso 11, una realidad. Al presente, en el momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y podemos decir, pero ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué permitió el Señor esto? Sin embargo, a los que han sido ejercitados, enseñados mediante la disciplina, a los que han sido ejercitados en ella, dice el verso 11, por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. El Señor con nosotros dice, muy bien, después de ese momento en el cual yo quise mostrarte algo y que fue doloroso para ti porque te amo y te estoy enseñando, después de eso vienen frutos para su propia vida que Él va a disfrutar, frutos apacibles, frutos en los que la paz gobierna y que se cumple la voluntad del Señor y que hago lo correcto y me siento gozoso, pero posterior al proceso de disciplina en la vida de su Hijo. Esta situación, hermanos, nos hace recordar lo que es nuestra relación con los hijos. A veces decimos algunas mentiras, ¿no? Cariñosas. Me duele más de lo que te duele a ti. Bueno, cuando es una nalgada, no sé si le duela más a mí que a él, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que le tienes que decir, y no le debe quedar duda, es porque te amo, porque estoy contigo aquí, porque no te he dejado, porque estoy atento de ti, pero no es porque lo digas, sino porque lo estás haciendo. Pero si llegas y no tienes ese tiempo y solamente vienes a hacer esto, a gritar y a reprender, esa persona se va a enojar. ¿Por qué lo haces si no te intereso? Y luego vienes y me dañas. Estás abusando de tu autoridad. Tienes que tomar, tienes que criarle. Y la disciplina está incluida de manera inequívoca, no la puedes sacar de ahí. De hecho, Proverbios 13:24 nos dice, el que evita la vara, y alguien puede decir, bueno, la vara se refiere a la palabra de Dios. No, la vara se refiere a que les daban en sus pompis, ¿verdad? Como decimos nosotros, les daban a los niños las espaldas, dice la Escritura, las nalgas, utiliza ese texto también así porque es la parte del cuerpo, y dice, el que evita la vara odia a su hijo. No es una muestra de amor, lo estás dañando. Cuando necesitas reprender y corregir al niño para que reaccione y se dé cuenta que está haciendo algo mal y lo toleras, lo estás odiando. Lo estás empujando a su pecado y él no va a abandonar su pecado. Por eso dice, el que evita la vara, Proverbios 13:24, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. La práctica de la disciplina, hermanos, no es quemar las manos cuando ya me colmó la paciencia. La práctica de la disciplina es tan constante que es gradual y que evita que esto avance a algo más. No sé si les he platicado, pero no se me olvida, yo tenía quizá 3 años, no sé cuántos años tenía, pero no se me olvida ver una estufa. Yo le hice una seña a mi mamá obscena a esa edad, porque soy un pecador desde chiquito. Ya lo recuerdo, lo sé. Y recuerdo a mi mamá agarrar el volteador con el que hacía los huevos y así.
y que lo pone sobre la estufa y que prende la estufa, a mi entender. Yo sabía que eso quemaba. Yo creo que fue un truco porque no me hizo nada, ¿no? Pero puso el en la estufa y me agarró de la mano y no me soltó. Y dije, no, ya, ¿verdad? Porque iba a agarrar ese y me iba a quemar la mano por haberle hecho una seña. No quiero decir que hay que llegar a engañarlos o quemarles las manos. Si es una tensión constante, diaria con ellos, estamos limitándoles y guiándoles y cuidándoles antes de que escalen y luego quiera arreglar cuando están en esta posición. Y quiero meterlos a la cárcel porque es la única solución. Un centro de rehabilitación porque ya no puedo hacer nada con él. La pregunta es, ¿qué hiciste los años anteriores con él? Esa es la sabiduría de Dios. Si lo amas desde temprano y con diligencia, lo vas disciplinando en el grado de su necesidad y en amor siempre. La psicología actual dice, déjalos que se expresen porque si los disciplinas, arruinas su personalidad. Y al contrario, cuando esos hijos crecen y los han entrevistado, ellos dicen, hago lo que quiero porque parece que a ellos no les importa. Y los padres engañados engañados en sí mismos, pensábamos, no, lo debo dejar. Y ellos dicen, no les importa. ¿Qué mensaje tan contradictorio, no? Porque Dios es sabio. Dios es sabio. Crecen y una mujer, una señorita adolescente, dijo, yo no sé cuántas veces me he pasado de la raya porque ellos nunca me enseñaron cuál era el límite. Una disciplina sabia, sin enojo ni abusando de nuestra autoridad, da descanso a sus corazones. Se sienten amados y protegidos. Por favor, escucha esto y ten discernimiento en lo que voy a decir, pero lo voy a decir tan claro como pueda ser posible. Ellos no necesitan un amigo. Necesitan un padre. Escucha. Un amigo, ellos lo pueden obtener, y por eso vuelvo a defender la familia. Un amigo, ellos lo pueden obtener de sus hermanos. Alguien que va a estar con ellos, que van a poder juguetear, que se van a poder ofender y luego reconciliar, jalarse los pelos uno al otro, patearse si es necesario, y jugar, llorar y reconciliarse. Ese es un amigo. El error radica en esto. ¿Qué? Uno nada más, pero necesita amigos, necesita compañía. Yo voy a ser su amigo. Ten mucho cuidado, porque él no necesita un amigo, necesita un padre. Un amigo es un Barney. ¿Barney se dice así? ¿Sí? Una botarga grande e inútil. No es lo que ellos necesitan. Y en eso nos convertimos muchos padres. Voy a jugar con él. No estoy diciendo que no, escúchame. Voy a jugar con él, vamos. Y él necesita esa interacción de ser agresivo y luego, hablando de niños, o las niñas, ¿verdad? El que yo te mando a hacer esto y tú lo vas a hacer y el padre dice, está bien, voy a jugar contigo, sí. Pero, ¿qué pasa cuando el niño sobrepasa el límite que con un amigo se va a sobrepasar de manera natural? Y tú toleras porque, bueno, estamos jugando. Él no lo va a entender así. Él va a entender a este lo hago como quiero. Y lo desproteges. ¿Quién lo va a cubrir? ¿Ante quién se va a refugiar? Si perdón por la palabra, pero es un tonto, ¿ahora a quién voy? Dios creó la familia de manera perfecta. Y el padre debe ser esa autoridad que cuida, gobierna, dirige, está con él, y el niño nunca debe de ver a su padre que no sea ese protector y ese cuidador y ese instructor y ese que le ama con todo su corazón, pero no es su cuate en ese sentido. Necesitan un padre que esté con ellos, los anime, les indique cuál es el camino con seguridad. Eso trae seguridad y motivación a ellos. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esta frase significa instrucción, advertencia con palabras. Es interesante que no dice primero la parte de instrucción con palabras y como segunda opción la disciplina. No, lo primero que habla es una disciplina permanente, constante, diligente, cuidadosa, amorosa y también
una instrucción y advertencia con palabras. Esto es un trato amable de uno a uno. Esto me recuerda a la relación que tienes con la iglesia y cuando quieres reprender a alguien, lo vas a decir en privado. Te pregunto algo, ¿por qué vas a reprender a tu hijo en público? ¿Sabes por qué pasa eso? Ya le gritas y ya lo jalas y ya lo quieres tener porque no lo haces las 24 horas que lo tienes en la casa. Y obviamente lo quieres hacer para no quedar mal. Este es un trato amable uno a uno. Esto es sembrar las Escrituras con los principios sublimes de la palabra de Dios en sus corazones. 2 Timoteo 3:13, por favor. Pablo, recordando el contexto de Timoteo, le dice en este pasaje, 2 Timoteo, no sé qué dije, 2 Timoteo 3:13, por favor, 2 Timoteo 3:13 al 17. Mira qué le recuerda a este joven pastor. Ok, ya me equivoqué. No, sí, estoy bien. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nota, habla de personajes que su vida es literalmente un crimen. Y mira por favor el contraste que hace. Tú, sin embargo. Ok, hay dos tipos de personas aquí. Le dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Es decir, persiste en lo que alguien más te instruyó. En un sentido, a estos no, pero a ti sí. ¿Y cuál es el resultado? Persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El trabajo de Eunice y de Loida, su madre y su abuela, en ese pequeño niño desde temprano, no lo convirtió en ese que dice que son aborrecedores, perversos. Dice, porque has aprendido de alguien desde que eras niño. Instrucción con palabras, pero instrucción con disciplina. Y ese niño creció cuidado por sus padres. No te estoy diciendo que todos los niños van a ser salvos. Te estoy diciendo que esa es lo que tú tienes que hacer para ser un padre sabio. La salvación y el que el Señor toque sus corazones queda en su voluntad poderosa. Y oramos por ellos constantemente. Pero les has provisto lo que ellos necesitan cuando has hecho esto como Padre sabio. Vuelvo a decir que esta labor le corresponde al Padre, pero con extensión de autoridad a ambos padres, no a la iglesia en primera instancia. Algunos padres amenazan a los hijos con el pastor, en señal de que ellos mismos no han entendido y perdieron su autoridad amorosamente con ellos. Mira, vente porque si no le voy a decir al pastor. Y uno dice, pues ¿qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué hice? ¿Por qué? Porque eso implica que se perdió la autoridad. Tienes que retomarla. Tienes que pedir al Señor, lléname de tu espíritu, ayúdame a hacer esta labor que es vital para tu reino. Otros quieren que el pastor los discipline y realice una labor imposible, ya que ese trabajo es un trato diario, cercano y amoroso que yo debo hacer con mis hijos y no puedo hacer con los tuyos. ¿Me entiendes? No vayan a decir, el pastor ya no. No. Implica diariamente, implica que tú seas su sustentador de esa persona. Y eso entonces marca una relación, la relación correcta de un padre y un hijo. No lo puedes hacer en una sesión de consejería. Pide al Señor que te llene con su sabiduría, con su espíritu, porque tienes una labor sumamente importante. Que la gracia de Dios nos capacite, porque esto es llamado para todos nosotros. Vamos a ponernos en pie y oramos.
Padre, qué hermoso que podamos llamarte así. Tú eres nuestro Pater, quien nos ha sustentado, quien nos conduce, quien suple lo que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, quien ha tenido el amor suficiente para disciplinarnos, corregirnos y enseñarnos, de tal manera que disfrutemos tus bendiciones. Eres un buen Padre. Te pido perdón por el trabajo que no se ha hecho con sabiduría en nuestros hogares. Te pido perdón por el trabajo que no ha sido hecho con sabiduría en mi casa. Y te pido gracia, la llenura de tu Espíritu, para ser un padre para mis hijos, para ser un esposo para mi esposa, que les cuida con amor, con ternura, pero con la dirección de tu Espíritu y la verdad que tú nos has puesto en las manos. Mi Dios, bendice a tu pueblo y ayúdanos a que tu palabra grave y se calque en nuestros corazones, que sintamos la necesidad de hacer algo en esta mañana. Te lo ruego, Padre, ruego por quienes nos visitan, pido que tu palabra toque los corazones de cada uno. Tú puedes hacerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.